Hola a todas y todos y bienvenidos a su podcast Zero Bullshit. El día de hoy tenemos una invitadaza, quien estudió Ingeniería Industrial en la Ibero, tiene un diplomado en Finance en la London School of Economics, hizo un MBA en el IPADE. Les platico un poco su trayectoria para que sepan a quién tenemos acá y vean el súper placer que tenemos de platicar con ella hoy. También trabajó en Kearney como Business Analyst. Estuve en Volaris, en la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, fue Chief of Staff en la Bolsa Mexicana de Valores, Principal en OVP y ahora co-founder y CEO de Trocker. Itzia, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Rafa, buenos días. Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, muchas gracias a ti por estar aquí hoy con nosotros. La verdad es que te seguimos mucho en redes, también mi equipo y yo somos fans de lo que están haciendo Bueno, antes de arrancar también, pregunta que tenemos general es si es Trocker o Trocker, para también no decirlo mal todo el capítulo. Ya, pues mira, yo te diría que es troquer, pero como todo el mundo le dice troquer, creo que quienes nos tenemos que adaptar somos nosotros y tendríamos que, hay de dos, o ponerle un acento o más bien, ¿no? O sea, nosotros mismas cambiarle la tonalidad, porque todo el mundo le dice troquer. Buenísimo. Entonces, Bueno, pues entonces me voy a ir con la idea original que era troquer para que se respete el concepto de la empresa. Y me faltó algo también importante para compartir con la audiencia y que igual lo podemos tocar luego también, que Trocker es de las primeras empresas, o al menos de las que tenemos conocimiento, personas en el ecosistema, que también ahora con la selección y tal, que Memo Ochoa también es inversionista en Trocker. Entonces, si les gusta la selección y son fans de Memo Ochoa o no, también quédense para que escuchen un poco también de esta parte. Y pues nada, Itzia, oye, para un poco platicarle al auditorio y como manera muy introductoria, ¿qué es Trocker? Digo, obviamente nosotros lo sabemos, pero probablemente nuestro auditorio para que tengan un poco más de idea de qué hacen ustedes. claro, mira, troquer quiere decir en francés trueque, ¿no? Entonces, pues el término en sí, ¿no? Troquer, justo te inspira a adoptar esta mentalidad y imaginarte, digo, si supieras qué quiere decir, pero lo que alude es que lo que buscamos hacer es crear una circularidad, es decir, que haya como un intercambio de objetos, ¿no? Okay. Entonces, en sí, ¿no? Con esa naturaleza creamos una plataforma de base digital, pero que también tiene puntos de servicio de contacto humano, justamente para habilitar y promover un cambio en la forma en la que consumimos, en donde compramos y vendemos objetos de moda, ¿no? Zapatos, bolsa, accesorios y demás, que en principio todas las mujeres tenemos y que alguna vez nos cansamos de ellos, y lo que queremos hacer es ponerlos al uso de otras personas y con eso recuperar un poco de la inversión. Y por parte de los compradores poder tener objetos que creemos que son, que son sostenibles porque son objetos que ya existen y que con eso compramos esos objetos en su mayoría Claro. de las veces de forma más barata, ¿no? Y todo a través de una plataforma. Entonces, de forma muy simple, es una plataforma de compra-venta de moda sostenible. Buenísimo, buenísimo. Oye, Itzia, y digo, ahorita regresaremos obviamente a platicar un poco más de Trocker y tal, pero igual haciendo un poco un flashback en el tiempo, tu trayectoria es, desde mi punto de vista es increíble y creo que para gran parte de nuestro auditorio también. Y me gustaría igual y partir un poco, hemos estado platicando con algunas personas universitarias que han escuchado el podcast. Y me gustaría preguntarte si tú cuando estabas en la Ibero estudiando ingeniería industrial pensaste que ibas a tener a Trocker en algún momento o han sido circunstancias, caminos. ¿Tú qué querías hacer en ese momento? Yo siempre he sabido que quería tener mi negocio y te diría que me gustaría que Trocker fuera un súper éxito y que eso también despunte también para tener otras empresas hacia adelante. Y entonces, pues sí, yo sabía que yo quería ser emprendedora y fui de cierta forma modelando mi carrera o mi experiencia profesional para poder adquirir pues una perspectiva mayor, ¿no? Justamente para que complementara mi camino y me diera más herramientas para cuando yo tuviera mi negocio. Ahora,
una empresa como la que es hoy en día, no, pues no lo tenía desde ese momento en la mente, pero lo que también sabía es que para mí es muy importante trabajar en una empresa que tenga un mayor propósito, o sea, un propósito mayor y con un bien común, ¿no? O sea, yo me preguntaba mucho siempre que si yo estaba, no sé, o sea, veía como cosas de plástico y decía, nunca voy a poder trabajar en una fábrica de plásticos, Claro. nunca voy a poder trabajar, o sea, como que siempre consciente de que para mí es muy relevante y muy motivante trabajar en una empresa que busca un bien común, ¿no? Un propósito mayor. Y esto, o sea, desde que empezaste tu carrera, ¿lo veías así? O, porque digo, no sé, uno está no sé si fue tu caso, pero al menos en mi caso en la universidad, pues ves a tu amigo que se va a la empresa de AAA de pan o a la empresa AAA de bebidas o lo que sea, y a veces uno dice, puf, no sé si es el camino que yo he visto que puede tener éxito o no, qué tanto anteponer eso. ¿Tú lo tenías claro desde el inicio o cuándo fue como ese clic que, pues, bueno, ahora con Trocker lo vemos, pero cuándo fue ese clic que dijiste, a mí me gustaría que las cosas a las que vaya haciendo tengan un propósito? Sí, yo creo que es una vez que te aprendes a conocer, ¿no? Ok. En mi caso, pues yo a los 6 años como Greta Thunberg no nací iluminada con tanta claridad Sí, y entonces a lo largo del camino he aprendido a conocerme y a identificar qué es lo que más me gusta. Sí creo que quizás en algún, no te podría decir en cuál de todas las empresas, puede ser que ya sea en A.T. Kearney o en Volaris, es en donde para mí era importante cambiar una industria y estar transformando las vidas de las personas. Y eso a mí me daba un sentido de satisfacción. Y ahí es en donde me di cuenta que yo no me podía mover a un lugar en donde fuera puramente transaccional. Y a lo largo del tiempo fui tomando decisiones con base en eso, en donde pues para mi forma de interpretar cada uno de los trabajos que yo tuve sí. tenía un impacto mayor, ¿no? Entonces yo creo que te vas conociendo a lo largo del camino. Hay quienes lo identifican primero. Yo pues me ha tomado experiencia. Súper, súper. Oye, y en esta experiencia justo que dices, ¿no? Bueno, en Kearney, en Volaris, luego en la secretaría, luego en la bolsa, ¿no? ¿Cuándo es tu primer acercamiento al mundo del emprendimiento como tal? Y te lo pregunto un poco porque, no sé, creo que también luego están estas partes que uno a veces tiene un amigo, un familiar o un conocido que dices, oye, mira, ya que encontré por dónde voy por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. ¿Cuándo, en qué parte de tu carrera fue cuando ya empezaste a entrar al mundo del emprendimiento de full? O que empezaste como a visionar que ibas para allá. Sí, pues mira, curiosamente, este es mi caso, ¿no? Sí. Pero no forzosamente mi caso es el que le puedo aplicar a todo el mundo y o sea un exceptuante, ¿no? Pero en mi caso, mi familia pues, en su momento emprendedora y o empresaria. Tengo por parte de mi mamá como una historia de trabajar en retail, Ujú. en moda, en tiendas de ropa y en financieras, ¿no? Asociadas a las tiendas de moda y de telas. Ya. Y luego por parte de mi papá, también temas de pues, fábricas o ingenios, un poquito más pues, de procesos, menos de gente, pero mucho más de procesos. Entonces yo, pues creciendo un poco con ese lenguaje, esa forma de ver las cosas, es que me fui familiarizando con el hecho de justamente tener una idea, o sea, a mí me apasiona tener una idea, ponerla en el mercado y como un laboratorio que las personas lo vayan adoptando. Y te vas dando cuenta cómo efervece, ¿no? Conforme le vas mejorando las cosas y Sí. empieza a tener más tracción y más atracción por parte de los clientes y eso a mí me crea un sentido gigante. Entonces yo, habiendo detectado, sin reconocerlo como tal, Claro. habiéndolo detectado, dije, bueno, yo por ahí va a ser mi camino y no forzosamente tiene que ser ahora, será en algún momento, ¿no? Pero la primera vez que yo estuve en contacto fue mi primera experiencia laboral. Yo empecé de voluntaria en Endeavor. Ujú. Endeavor, no sé si, digo, para los que no estén familiarizados con eso, es una organización sin fines de lucro que lo que busca hacer es conjuntar emprendedores o personas con mucha pasión
y con una idea de negocio y una idea de un servicio o producto que pueda cambiar la vida de las personas. Entonces, junta a estos emprendedores súper comprometidos y apasionados con mentores o personas expertas en industrias que te pueden ayudar a guiar a que tu tiempo y tus estrategias y tu asertividad sean mejores. Claro. Y luego, por otra parte, a fondos, ¿no? O sea, adquisición de capital para que con esa idea y con ese trabajo, pero también con la dirección y a la vez con el capital o los recursos, pues se conforme una trifecta perfecta y puedas llevar a cabo un negocio. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención poder entender cómo conceptualizar un negocio y entonces empecé a trabajar como voluntaria en Endeavor. Ahí, curiosamente, estuve con un método de pago y fue muy, muy rico haber trabajado para crear el business plan de este método de pago y con Daniel Espinosa, que tenía joyería, ¿no? Wow. Una era tienda kit y el otro era joyería. Y curiosamente, pues me ayudó mucho empezar por ahí. Pero bueno, pues empecé como voluntaria en Endeavor y después a lo largo del camino fui tratando de crear una carrera, siempre con las oportunidades que se te van dando, pero de crear una carrera que me redondeara mi experiencia, ¿no? Pero te sería muy franca, o sea, una parte sí era direccional, pero otra parte era como, pues, o sea, se te van dando las cosas cuando más o menos crees que estás tratando un rumbo, ¿no? Sí, o sea, son oportunidades que se te crean. Te lo preguntaba y se me hace súper curioso lo que mencionas justo de ser voluntaria en Endeavor, digo, igual y ahorita nos platicaste un poco de tu experiencia, pero creo que siempre también está este componente de, oye, pues tal vez, no sé si tengan vacantes abiertas o no, que me paguen o no, pero a mí me llama la atención y creo que me puede sumar algo. Y bueno, pues sí, van a ser 2 horas diarias o 3 horas diarias que voy a estar ahí sin que me paguen tal vez, pero yo quiero ir a aprender y empezar a familiarizarme con esto. ¿Crees que es algo innato de ti o por qué tomas esas decisiones que no toda la gente las toma, ¿no? O sea, sí es innato de mí en cuanto a, soy muy curiosa, muy, muy curiosa, me gusta muchísimo aprender y explorar y ver y, ¿no? Entonces, cuando empecé con Endeavor, yo estaba en mi carrera en la Ibero y pues habían tardes en donde ya me aburría. O sea, ya como que tengo mucha energía, entonces como que me sobraba el tiempo, me sobraba la energía y así. Y me generaba mucha curiosidad. Entonces dije, voy a empezar para entender un poco, pues, de qué va la cosa. Y para cuando ya salga de la carrera tenga un poquito más de claridad. Porque yo creo que si te llegan las cosas sin que te prepares, pues, no sé, como que igual y, no sé, deambulas a lo largo del camino, ¿no? A mí me gusta como que anticiparme un poquito, explorar, ver si me gusta o no me gusta antes de tomar una decisión. Claro. Y entonces lo hice un poco como para adelantarme si era algo que me llamaba la atención o no. Y luego en el tema del voluntariado, pues yo creo que uno también tiene que identificar, ¿no? ¿Qué le vale más la pena? Si el dinero o tu tiempo. Y para mí, el tiempo de aprendizaje era como si yo estuviera pagando un curso. Claro. ¿No? Entonces, que tú veas que tu tiempo destinado a algo no forzosamente tiene que estar remunerado porque lo que aprendes es algo que te da unas herramientas de por vida. Entonces, hay veces en que hay que tener mucho cuidado en si te pagan mucho o no te pagan para que sea un criterio de toma de decisión, todo a lo largo de tu carrera, ¿no? O sea, mismo yo conozco personas de 50, 60 años que me mentorean, también porque quieren aprender cómo opera el negocio digital hoy en día. También es una forma de ellos acceder a algo. Entonces, no siempre tiene que venir remunerado, ¿no? No, en términos de... No, perdón por interrumpirte, pero es que se me hace súper interesante. Creo que es la primera vez que lo escucho como tan bien concreto lo de no siempre las cosas tienen que estar remuneradas, ¿no? Como que no te centres nada más en eso y no por... Económico. Exacto, y no por caer en el cliché de, el dinero no es importante. No, el dinero sí es importante, pero como tú mencionas, ¿no? O sea, no ser tan reduccionista para decir, es que si no me pagan no voy, ¿no? O, por ejemplo, oye, pues vas a hacer una oportunidad para ser speaker en un evento, o oye, vente al networking de tal, no, pues es que estoy muy ocupado o no puedo, y dices, oye, pues esto igual y no me lo pagan, pero es tal vez exposición de marca, exposición de mi branding personal, a quién voy a conocer. Entonces, se me hace un insight
súper bueno. La verdad es que creo que no lo había Ujú. escuchado tan concreto antes. Qué bueno. Este, y, y luego, bueno, vas y trabajas como principal en OVP y me gustaría saber un Ujú, poco de ver, supongo que tantos emprendedores que pasan por un fondo de VC, em, ¿cuáles para ti son las cosas que tú aprendiste tal vez ahí que después te ayudaron también a seguir construyendo tu carrera? ujú. Pues aprendí muchísimo, muchísimo, muchísimo. Nunca, o sea, se lo aconsejaría a cualquier persona. De lo que yo aprendí estando en el fondo es cómo se toman las decisiones de inversión de un fondo y al entender qué busca un fondo, también aprendí a descubrir la profundidad de unos conceptos que quizás yo no tenía, ¿no? O el peso de unos conceptos que quizás yo no tenía. Entonces, uno viene de la parte académica en donde a los hard skills le das mucho peso, en donde el análisis de el tamaño, o sea, Claro, si bien es importantísimo, o sea, es importantísimo hacer la tarea de hard skills, es decir, de estudiar el tamaño del mercado, estudiar la profundidad, la competencia, la probabilidad de éxito, el probar que tu producto tiene tracción en el mercado y es querido o deseado y que la gente está dispuesta a pagar por él. O sea, aprendí todo o validé todo lo que en su momento aprendí en términos de hard skills, lo validé y le puse profundidad, ¿no? Porque una cosa es cuando te lo imaginas en tu cabeza y otra cosa es cuando lo puedes ver tangiblemente cómo se manifiesta aquello, o sea, como que las palabras cobran sentido o el libro de texto cobra sentido. Eso por una parte. Pero también te diría que hay una parte muy, muy, muy importante que es la parte de soft skills, que yo no le había dado el peso en su momento y que me di cuenta que los emprendedores más exitosos son los que tienen el componente de hard skills y soft skills, en donde soft skills es saber armar equipos, motivar equipos, gestionar equipos, ver el comportamiento de grupos, ¿no? O sea, hemos escuchado mucho de las tribus últimamente y sí porque el valor de las comunidades y de las tribus pueden, ¿no? Desplazar cosas. Puedes tener un producto, un tipo de servicio igualito a otro, pero el que, o es más, hasta más pobre que claro. pero si tú creas adhesión, atracción y gusto de las personas por ese producto, crece solo, ¿no? Entonces, existe una parte muy importante de los soft skills. También lo veo yo, los emprendedores pues, que estaban dispuestos a rifar, o sea, el componente también de cuánta energía, cuánto empeño, cuánta atención, cuántas horas le dedicas, Sí, qué compromiso y qué pasión le pones a las cosas, es un componente también que te hace sobresalir y es algo que pues no se lee en los libros, ¿no? Sino que hasta que te das cuenta y lo ves, cómo el emprendedor se comporta en su entorno, cómo gestiona su equipo, cómo se lleva con sus inversionistas, ¿no? También quieres crear relaciones que te sostengan hacia adelante. claro. Entonces, me ayudó mucho identificar y aprender que los soft skills eran un componente del cual pues no ponderas, sino que hasta que estás en el momento, ¿no? Claro, y también, ahorita que mencionabas lo de los soft skills, creo que uno va armando patrones, ¿no? A mí, digo, trabajaba yo en Village Capital, que es una aceleradora a fondo de Estados Unidos de impacto, y pues uno a veces ve desfilar aplicaciones o pitch decks o lo que sea, y como que empiezas a armar patrones que es, oye, como mencionas, ¿no? Oye, esta emprendedora o este emprendedor tiene una tecnología cañona, te sientas a hablar con ellos y es como no les entiendes nada porque no tienen esta parte de poder comunicar conceptos muy complejos de forma simple, no tienen esta parte de poder armar un equipo capaz, que sepan dónde va cada quien. Entonces, como que concuerdo un montón contigo en que son esos soft skills que no los ves hasta que ves una y otra vez y ya dices, ah, ok, ya me empecé a dar cuenta que este es algo El común el común denominador es esto. denominador. Y si pudieras tal vez, bueno, ahorita mencionaste una, ¿no? Por ejemplo, armar equipos y tal, pero si pudieras tal vez mencionar 3 o 4 cosas que se pudiera llevar la audiencia en temas de soft skills, que si los tienen bien, pero seguirlos trabajando y si no,
pues empezarlos a trabajar, ¿qué tú crees que sería interesante en un emprendedor exitoso o con potencial de éxito? Voy a enlistar pues algunas que se me vayan Sí, ocurriendo, ¿no? Entonces, la primera va de nuevo, conocerte a ti para saber cuáles son tus fortalezas y qué habilidades aportas tú a la mesa y cuáles necesitas para complementar la creación de tu producto o la creación de tu servicio. Entonces yo me doy cuenta, por decirte, ¿no? O sea, que yo soy muy, o sea, financiera. sí. Y entonces, como yo sé que soy muy financiera, yo necesito a alguien que sea igual y muy operador, ¿no? Y entonces como ya sé que ese es mi atributo, mi fortaleza, entonces luego también sé que me gusta mucho motivar equipos, entonces necesito a alguien que tal, o yo sé que soy muy visionaria, entonces necesito a alguien que sea realista. O sea, necesitas buscar esa ecuación que es la que te va a ayudar a entregar el servicio. Entonces, lo primero es identificar qué traes tú a la mesa, qué necesitas para obtener, para lograr tu cometido, claro. O sea, qué necesitas en cuanto en cuanto a habilidades, y luego, pues, encontrar aquellas personas que cumplan, ¿no? O cierren ese gap para que en conjunto hagan un buen equipo. Entonces, uno es saber identificar qué traes tú a la mesa, luego saber trabajar en equipo y en un equipo multidisciplinario. Yo te diría que a mí, en COVID en específico, me costó mucho trabajo porque tenía que aprender o descubrir cómo las otras personas escuchan lo que yo digo, ¿no? Cómo lo interpretan, sí. Qué connotaciones y qué bagaje cultural traen, y luego identificar cómo vas a volver a unir para trabajar en conjunto. Entonces, hacer equipo no es trivial, porque cada uno trae su propio bagaje, experiencia, cultura, formación. Si es una persona muy senior, entonces tienes que también trabajar con un tema, pues, o de ego, o de estructura, o igual y alguien que pues, lidera mucho y entonces tienes que saber soltar. Sí. Saber liderar equipos es uno de los componentes que diría. Y luego hay un tema de motivación, o sea, saber cuál es el skill de tu equipo, pero yo puedo ser un genio matemático, pero si no logro conectar con aquellas personas y mantenerme vinculado y motivado para hacer las cosas en el mismo ritmo que el resto, sí. Entonces puede ser un bagaje, ¿no? Entonces tú quieres crear una sinergia de equipo que tenga la misma velocidad, y la velocidad en un equipo se vuelve fundamental. Claro. Porque tú puedes no tener a gurús matemáticos todos en tu equipo, pero si entre ellos logran crear una simbiosis que van al mismo ritmo y trabajan en avante, no hay uno que es el lastre, sí, o otro que carga demasiado, sino la sinergia y la velocidad de todo el equipo es así importantísima, ¿no? Crear ese sistema y esa. Entonces, es darse cuenta que tienes que crear esa velocidad o esa simbiosis en el equipo, y que tú eres el primer agente para identificar la velocidad a la cual puede ir el grupo, claro, ¿no? Y quiere y empuja y se alimenta. Sí, porque mi pregunta, Itzi, aquí nada más en este punto, por ejemplo, el ritmo de equipo, de motivación, o sea, también, y algo que puede pasar tal vez a veces cuando es equipos de etapa temprana, digo, ahorita llegaremos a tal vez cuando ya arrancó Troquer como tal y tal, pero justamente me gustaría preguntarte cómo o qué técnicas o qué sugieres tú para motivar equipos, porque lo que mencionas, ¿no? No importa, es como si fuera en el equipo en Brixton me molestan porque luego doy mis analogías de fútbol todo el tiempo, ¿no? Pero les digo, es que no importa que 10 de los 11 corran si el portero no se quiere mover, ¿no? O sea, no importa que todos veamos un mismo ritmo, si hay uno que no se quiere mover y que no lo va a poner porque va a empezar a haber un descontento, va a haber uno que va a empezar a dejar que los rivales pasen. Entonces, ¿tú qué sugerirías o que tú has visto que te ha funcionado y que no para motivar a los equipos a que pues puedan ir a un mismo ritmo, ¿no? Mira, hay formas de gestionar el equipo y luego hay herramientas. Uh-huh. Las herramientas que existen, o sea, son fabulosas. Las metodologías de trabajo también son fabulosas.
Pero te diría que, bueno, o sea, sí digo que todo eso, y si quieres ahorita comento un poco más. El número uno es la confianza y la comunicación, ¿no? Entonces, que exista confianza entre todos los miembros Sí. y que exista plena comunicación y que sea una comunicación en donde cada uno tiene alineada la visión, la dirección, los tiempos y qué le corresponde a cada quien. Y que sepas muy bien qué te corresponde a ti y qué le corresponde al otro, porque luego hay cabos sueltos. Entonces, cuando tú eres muy explícito, ¿no? O sea, no hay que obviar qué le corresponde a A y a B, aunque yo lleve marketing, no forzosamente o sea, no hay que obviar cuál es mi responsabilidad. Entonces, siempre uno tiene que dejar muy claro de forma pública o visible al grupo cuál es la responsabilidad de cada uno, porque entonces yo ya me puedo desligar de esa responsabilidad y saber que alguien más la cachó, ¿no? O yo ya sé que yo lo necesitaba y que por lo tanto puedo confiar que el otro lo está haciendo, o que si nadie lo está tomando, que yo ya lo vi, que es algo que está hueco y que huérfano y que lo necesito tomar. Entonces hay una parte muy importante de la comunicación, igual repito, ¿no? Y esa repetición completa y siempre continua, ¿no? Transparente, continua, uniforme, que le puedes estar gestionando a tu grupo cercano y luego cuál vas a cascadear hacia abajo y que siempre haya una línea de comunicación. Claro. Entonces, cuando hay un hueco de comunicación, hay desorden, ¿no? Hay falta de unión. Sí. Y luego, pues, ¿no? Pueden suceder otras cosas, pero entonces siempre tienes que estar gestionando una comunicación muy transparente y evidentemente utilizar las metodologías de trabajo que te permitan estar pues bien amarrando, ¿no? El coche que vaya apretado, que sepas qué se espera para entregar, qué día, cómo, con qué recursos, quién. Y entre más lo puedas comunicar, o sea, hay equipos de trabajo que hacen daily stand-ups, ¿no? Sí. O sea, que dicen, yo voy a trabajar en esto me está bloqueando, necesito esto de cada quien. Son dailies, y luego hay weeklies, y luego hay town halls, y luego que si es Kanban, que si es comunicación por Slack. O sea, hay que saber cuál de esas herramientas y metodologías de trabajo mejor funciona sí. para tu tipo de producto o ritmo de trabajo. Y yo te diría hay que usarlas, ¿no? Porque son también mecanismos de disciplina y mecanismos de colaboración entre todos. Y es una cosa, pues, como que podría sonar básica, pero esa disciplina y esa rutina son lo que te llevan a lograr tu objetivo, ¿no? O sea, tienes que asegurarte que vas a lograr el objetivo. No, estoy de acuerdo contigo, O sea, también como que en las organizaciones tales que he trabajado, que yo he visto que han sido más ineficientes, es donde claramente hay, por ejemplo, triangulaciones de cosas, ¿no? Oye, es que se iba a pintar de azul y lo pinto de azul y de repente al día siguiente alguien dice, no, es que lo querían verde. Y yo así de, pero me acaban de decir que azul. Ah, sí, pero es que yo le dije en la junta de hace 3 horas que era de verde. Y como, bueno, ¿y por qué no me escribiste entonces o nos escribiste a todos? Ah, no, es que pensé que te iba a decir. Y esto de la comunicación transparente se me hace súper bueno. Creo que es una política muy buena. Por ejemplo, lo que hacemos en Brixton es que los lunes Slack te da los informes de cuánto porcentaje es público y privado, ¿no? Entonces, nuestra meta es que cada semana haya 80% de mensajes mínimo públicos, ¿no? Entonces, nada más si alguien es como que algo extremadamente personal o tal, pues lo escribes por privado, ¿no? Pero como tener eso se lo aprendí a un emprendedor que se llama Pedro Pineda, que hizo una startup que se llama Fintual. Y él me dijo eso, ¿no? Que él también había visto como que esas políticas abiertas. Entonces, miren, a quien nos escucha, hay otro común denominador de empresas y empresarios como Itzia y como Pedro que coinciden en eso. Y un poco para pasar, Itzia, ya el inicio de Trocker, ya dije Trocker. Ya me regresé. No hay fijón. Exacto, regresa. Ahora, me causa un montón de curiosidad porque yo hice un Trocker fallido hace 7 años. Cuéntame. Entonces, era justamente... ¿De qué era? Era básicamente igual, pero nosotros no era necesariamente como de cierta
como que era todo tipo de accesorios, ropa y tal, no enfocado hasta ese momento como en segmentos específicos, sino en general. O sea, ropa de segunda mano que estuviera en buen estado, ropa que la gente quisiera, sobre todo las mujeres, quisieran vender y comprar, ¿no? ¿Y cómo se llamaba? No, Llamaba, lo que me estás diciendo está llamaba, increíble. Vamos a tener que hacer algo juntos, sí, se Rafa. llamaba Capiche. Lo hice, y para platicarte la historia rápido y por qué me causa mucha curiosidad, es porque yo estaba terminando el máster en emprendimiento tecnológico en la Universidad de Londres. Entonces nos ponían a hacer startups como sprints de startups hasta que ver qué pegaba, ¿no? Entonces, hicimos justamente este concepto, donde no era mi idea, era de una de mis cofundadoras, que es chilena. Igual la plataforma la conoces, es una chilena que se llama Prilove. Entonces, bueno, esto estamos hablando hace 7 años, 7, 8 años. Entonces, bueno, estábamos y me contaron, me dijeron, es que no sabes, Rafa, la cantidad de ropa que las mujeres tenemos y que están en buen estado, o usamos un vestido 2 veces y ya no. Siempre. Entonces, empezamos con la plataforma y tal, les encantó en la universidad y nunca pudimos hacer despegar la parte y por eso la verdad, o sea, personalmente te admiro mucho porque nunca supe cómo resolver el problema de los mercados que necesitas de dos lados, ¿sabes? Como los two-sided markets, que es necesitas una oferta para tener la demanda y necesitas una demanda para tener una oferta, porque si no, ese balance está cañón. Entonces, ya hablé mucho, la entrevista eres tú. Dicho este pequeño contexto, me gustaría saber cómo conseguiste o cómo lograste tus primeros 100 clientes de Troquer. O sea, estoy inspiradísima por ti. O sea, vamos a tener que seguir en contacto más cercano. Hay un libro que se llama The Cold Start Problem, que es de Andrew Chen, y se lo recomiendo a cualquier persona que vaya a hacer un marketplace. Lo acabo de leer, o sea, no lo había leído en su momento, pero sí identificamos en su momento que teníamos dos tipos de clientes y que había un lado que iba a ser el difícil y que había un lado que iba a ser el fácil, ¿no? O sea, bueno, o el más fácil. Sin embargo, también preveíamos que en un inicio el comprador, o más bien te diría, o sea, vas leyendo cuáles son las necesidades de cada uno de tus lados y por qué razón compran contigo, ¿no? Entonces tienes que tener muy clara la radiografía de cuáles son esos drivers que los hacen realmente transaccionar. Una vez que tienes muy claro qué los trae contigo, ¿no? Que en el caso de los vendedores es, pues, quieren dinero, quieren liberar espacio, quieren tiempo, y en algunas veces quieren ser sostenibles. Te diría que las menos, pero como que nos gusta embalsamarlo con el tema de que somos muy sostenibles. Pero sí, el dinero es un motivador. Y luego, por el lado del comprador, también es un tema de oferta, o sea, el tipo de producto que sea deseable y que como tiene un precio, pues ya, o sea, no te lo piensas, ¿no? Pero la oferta del producto se vuelve muy relevante y la curaduría, la calidad, la experiencia en la que te llega y tal es lo que valida que vas a seguir comprando o no. Entonces, para nosotros decíamos y nos identificamos que el que mueve el wheel en todos los marketplaces es el que está dispuesto a pagar, ¿no? O sea, es el comprador. En Airbnb es el que se hospeda en la casa, en Uber es el que, ¿no? Pide el viaje. O sea, los que mueven el wheel son al final los que van a ir a comprar. Entonces, tú tienes que asegurarte que ese usuario siempre esté satisfecho y que todo tu tipo de servicio y producto es al que atiende. Entonces, cuando tú tienes claridad de que ese es el prioritario, entonces pues vas siendo estratégico hacia atrás en toda la reversa, ¿no? Y si bien es el prioritario, si no tienes oferta, pues estos compradores se van. Entonces dijimos, bueno, pues antes de traer, voy a hablar de los dos tipos de clientes, antes de traer a los compradores necesito mostrarles oferta y necesito darles un catálogo atractivo que les parezca lo suficientemente llamativo como para seguir viniendo. Entonces, primero nos fuimos a ver si habían vendedores que estuvieran dispuestos a vender sus objetos y de pronto, pues, no, nos acercamos a las personas que eran los lowest hanging fruit, que eran los que más closet tenían, y eran personas públicas, socialites o personas como de los medios, ¿no?
celebrities. Entonces nos acercamos a estas celebrities que conocían y confiaron en nosotros, dejaron los artículos, los publicamos en la página, ¿no? Entonces, los primeros clientes, vamos a decir, los vendedores, que no perdían nada, porque pues igual quedaban las cosas estacionadas en su guardarropa, no tenían más que ganar. Entonces les dijimos, oye, pues danos estas, confíanoslas, y después de un periodo de tiempo, si no se venden, te las devuelven. Ok. Entonces confiaron en nosotros y nos lo entregaron. Y eso fue un tema de confianza. Y fueron como pues 300 personas, 400 personas que en un corto plazo nos entregaron sus objetos. Pero después, una vez que tienes montado el catálogo, te vas a los compradores. Y yo te diría que esa es la parte más difícil al principio, porque son pues, los que tienen que realmente probarte que va a haber una recurrencia y que... afortunadamente hicimos influencer marketing, es decir, cuando igual así como tú, hace muchos años, empezamos engaging a las vendedoras y las vendedoras publicaban en sus redes, cuando no existía el influencer marketing, una foto de ellas en sus redes sociales y decían mi closet en Troquer, y entonces generaba visitas, luego nosotros hacíamos pues mailings a una base de datos. Y lo que logras en ese momento, pues es un alto engagement, porque hay validas, o sea, más bien te ocupas de que los elementos generadores o detonantes de la compra estén ahí, ¿no? Como la confianza, como la parte de la curaduría, como el tema del precio y luego como el tema del servicio. Y así es como inicias. Y yo sí pensaría que los negocios que son los que más crecen son aquellos que de forma orgánica lo hacen voluntario, ¿no? Claro. Comparten de forma orgánica y voluntaria las recomendaciones a sus amigos. Y que era en esta parte y en este trip de justamente generar confianza, Itzia, ¿qué les decías? ¿Cómo hacías que confiaran en ti? Porque al final del día, pues supongo que un día con tu equipo, ¿no? Dijiste, oye, pues vamos a lanzar esto, ya tenemos más o menos definido, y pues ahora vamos a que la gente confíe en ti, ¿no? En que sus cosas van a estar seguras, en que tú vas a hacerlo, pues bien. ¿Qué crees que te ayudó o qué recomendarías para quien tiene que hacer justamente que este primer paso de confianza se dé en sus clientes? Como tus primeros clientes siempre son los más cercanos, te lo habrás leído y es una cosa como de esencia de vida, o sea, un tema como de reputación, claro, ¿no? Entonces, tu reputación va contigo toda la vida, ¿no? O sea, desde la primaria y va hacia adelante, la universidad y luego, y así tú vas creando tu reputación y vas cuidando justamente a que, ¿no? Como comunicar aquello que eres, pero siendo muy consistente y muy congruente contigo. Y si adelante quieres que las personas confíen en ti, pues tienes que tener esos elementos de generadores de confianza y sobre todo de saber que pues eres una persona honesta. Uh-huh. Y el número uno es la honestidad, ¿no? La transparencia, la honestidad. Yo me voy por muy, muy básico porque son elementos que luego obviamos, ¿no? Pero el número uno es eso. Y el segundo, que es realmente el que confirma la percepción de la persona, porque una persona puede percibir que confía en mí, pero cuando yo le muestro mi forma de trabajo y le hago ver que existe calidad atrás de ese sentimiento, lo ve visualmente, que ve que tenemos procesos, que ve que hay, que está estudiado, que hay una metodología, que puede tener predictibilidad, que yo le esté dando, le comunique justamente qué expectativas puede tener a lo largo del camino. Entonces, si tú vas cimentando esa confianza de los elementos, tú tienes que entender muy bien y ser empático qué quiere claro. El otro y darle aquello que quiere, ¿no? O sea, trabajar realmente para aquello que quiere. Entonces, pues ese elemento es entender qué quiere la otra persona, irle dando lo que quiere la otra persona y generarle todos los elementos de confianza a lo largo del camino para que no sufra, claro. ¿No? Porque igual puede confiar en ti la primera vez, pero de pronto está inquieta, inquieta o inquieto a lo largo del camino y tú no quieres eso, quieres pave the way, claro. Quieres siempre estar cerca para que nunca haya angustia o insatisfacción a lo largo del camino. Sí, no, de acuerdo, porque creo que también luego existe esta confusión y a ver, que creo que todas son paradojas a veces en el mundo del emprendimiento, pero está como la parte de hacer el MVP o el producto mínimo viable
con lo menos posible y tal, pero justo en negocios en los que, o sea, y creo que es la mayoría, o tal vez todos, en los que alguien confía en ti, es diferente, ¿no? Porque al final del día es, yo te voy a dar todos los elementos que yo pueda para que tú confíes en mí y que no necesariamente puedas estar intranquilo o que tengas que estar todo el tiempo estresado de qué le pasó a mi dinero, si va a pasar o no. Y un poco regresando también a, pues no sé, es muy diferente tal vez a que llegara Itzia con, que también pasa, ¿no? Itzia con o Rafa o Juanito o lo que sea, con una hoja de papel y mira, este es mi plan y dame tus prendas o lo que sea, a que llegues y les digas, mira, esta presentación, aquí se van a guardar las cosas. Estoy inventando, ¿eh? No sé si fue así, Correcto, pero, sí, 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 la formalidad con la que tú llegues con las claro, personas es la misma formalidad con la que a ti te van a tratar, total. ¿no? O sea, uno también tiene que pensar que hay reciprocidad en las cosas. Entonces, si tú eres muy, o sea, nunca, no sé si no te ha pasado, pero en Estados Unidos, o sea, te pasas un alto y, o sea, es más, no te atreves a pasarte Claro. un alto. En México, pues no me digas que no te has Sí, pasado un sí, alto. O sí. sea, entiendes muy bien, ¿no? Como a ti te tratan es como tú te Sí, comportas. Entonces, también como tú quieres que te traten, o sea, esa parte de la muy de acuerdo. reciprocidad también podrá sonar trillado, pero es un tema en el que como tú te quieres presentar y vas y te presentas y tú cimentas la forma en cómo te vas a relacionar, así es como va a ser de Oye, bonito. Itzia, y entrando en los últimos 7, 8 minutos del podcast, em, me gustaría tocar un poco la parte de todo lo que están haciendo tal. Creo que ahorita con la selección y todo, pues que salió la nota, ¿no? Que Memo Ochoa es uno de sus inversionistas y tal. ¿Cómo tomaste esta decisión? ¿Cómo se dio? Porque de entrada, bueno, yo cuando la leí, que fue hace, no sé, hace tiempo, hace algunos meses, no recuerdo, o años, tú ahorita me podrás decir un poco más. Febrero. Ujú. Em, pero creo que la leí y dije, está increíble porque por un lado, pues obviamente a Trocker le ayuda tanto, supongo que el capital, la visibilidad, el awareness y tal, como también, por ejemplo, a los deportistas de alto rendimiento que a veces es como, oye, pues hiciste mucha lana durante tu carrera y también existe esta forma de diversificar tus inversiones en empresas de tecnología como Trocker y no nada más, que digo, está bien, pero no en cosas tal vez no tan sofisticadas como una cancha de fútbol rápido o algo mucho más tradicional, ¿no? Entonces, dicho este contexto, ¿cómo fue? ¿Cómo pasó? ¿Se te ocurrió? ¿Se dio? Yo te diría que se dio. Nosotros, bueno, como buena startup, todo el tiempo estás buscando capital y eligiendo con quién vas a crecer hacia Claro, adelante. Porque es una sociedad, ¿no? O sea, si bien nosotros vemos una oportunidad de negocio, vemos el tamaño del mercado, sabemos que hay una profundidad a la cual hay que llegar y la verdad es que México es gigante, entonces hay mucha oportunidad de por medio. Ahora, para llegar a esa oportunidad, pues tienes que, pues poner los fierros, ¿no? Construir la tienda, o sea, le tienes que claro, invertir, las cosas no se dan así natural. Para dar un servicio tienes que poner los medios para que ese servicio sea el mejor. Entonces eso requiere pues, de tiempo, de recursos, de capital, de gente. Y para eso estás identificando cuánto dinero quieres levantar, en qué momento y demás. Y nosotros justo en ese momento estábamos levantando capital ¿no? Para pues, seguir o sea, robusteciendo nuestra tecnología, que es pues, el claro. motor de lo que genera el negocio y la experiencia de servicio. Y Memo en ese momento estaba buscando, ¿no? Otras vías de diversificar sus ingresos y pues ya tiene una carrera, o sea, digo, es 2 años más chico que yo y tiene una carrera increíble. Entonces es una persona que pues se adelanta, ve hacia adelante y dice, bueno, yo eventualmente pues la vida de futbolista no dura para Claro, siempre, ¿qué voy a hacer? Y entonces decide diversificar y empezar a invertir. Curiosamente, invierte en unas empresas que para nosotros son el futuro, ¿no? O sea, Kavak es lo mismo que Troquer, nada más que de claro. coches, idéntico, economía circular, segunda mano, todos los pasos del proceso son idénticos a los nuestros, pues nada más que exponenciado.
Y por otra parte, también en Altum Ventures, que es una empresa de NFTs, que ya empieza a meterse a la parte del metaverso y tiene muchísimo componente digital. Entonces, ellos ya estaban en búsqueda de nuevas soluciones o nuevas formas, ¿no? de industrias del futuro y nos invitaron a nosotros, bueno, nos hablaron así de, oye, me interesa, estamos pues buscando en dónde invertir. Y nosotros que el ámbito del hombre es un ámbito que no hemos desarrollado mucho, lo tenemos justamente como para desarrollar, ¿no? Y entonces la entrada de Memo hace que un espectro que es muy importante, que es la moda de hombre, pero también la moda hipster, ¿no? Como más hype, se asocia con futbolistas, se asocia con celebrities como Memo. Entonces nos hizo mucho sentido, también su esposa es influencer, entonces lo vimos como un tema que podría ser pues una inversión que les creara también un sentido y un propósito en donde los dos como pareja se pudieran unir, ¿no? Sobre todo, digo, pues liderado por Memo. Pero ahí es como se dan las cosas, ¿no? Como que el contexto lo pinta, es el buen timing, y para nosotros es no, está increíble, porque aparte de lo que dices, ¿no? Que también los hombres sea, como que, supongo que estés, no sé si la palabra es estigmatizado, tal, que es como, tal vez como que comprar ropa en línea es de mujeres, ¿no? Y pues tal vez no es así, o sea, tal vez necesitas estas figuras, ¿no? Que son como populares, celebrities y tal, que dices, oye, pues mira, el clásico, ¿no? Como dices tú, que identificarte, oye, pues mira, si él lo está haciendo y tal, pues me hace sentido y lo voy a probar, ¿no? La plataforma y creo que es súper bueno. Para llegar a esta última parte, Itzia, son preguntas mucho más concretas. Y nada, tú me puedes contestar tan corto o un poquito más largo como tú prefieras. La primera es, si pudieras volver con la Itzia de hace 10 años, ¿qué consejo le darías? Profesional es que, o sea, sepan de tecnología, programar, o sea, es como un idioma, es como hablar inglés. O sea, en el futuro, si quieres tener un negocio, es un básico, ¿no? Y personal, yo diría que hay que siempre estar abiertos a aprender y a crecer, ¿no? Como personas, o sea, como que estar dispuestos a querer justamente enfrentarte a retos, frenos, bloqueos, dificultades y quererlas sobrepasar, o sea, poner todo tu empeño para sobrepasarlo, ¿no? Meterle muchísima pasión y intención a todo lo que haces. Cool. Oye, si pudieras tomarte un café o una cerveza con alguien vivo o muerto, ¿con quién sería? Qué bárbaro, esa pregunta está buenísima. Mira, se me cruzan algunos, pero déjame elegir. O sea, Warren Buffett, o sea, me fascinaría tomarme un café con Warren Buffett. También con la fundadora de Rent the Runway, que es una empresa ya listada en bolsa de renta de vestidos. También me gustaría, pues digo, con Jeff Bezos, me gustaría con Elon Musk, o sea, Elon Musk es un genio. Y con Steve Jobs, ¿no? Los que son como personas también tal. Y digo, personas más cercanas, también qué bueno que me lo dices porque le voy a invitar un café. Nunca hay que dejarlo para después. Pero también son pues mujeres empresarias mexicanas que ya llevan, ¿no? Todo un camino recorrido. Me encantaría tomarme un café con todas ellas. No, y aparte tú que eres creo yo, un activo del ecosistema emprendedor mexicano, vi que también fuiste mentora en este programa que salió de E! Entertainment. De Imparables. Exacto, Imparables. Entonces, bueno, si no lo han visto, véanlo también. Creo que mi última pregunta sería, y eso desafortunadamente por el tiempo, porque la plática ya me la estoy pasando muy bien, es, ¿cuál sería un consejo cero bullshit para emprendedoras o emprendedores que te hubiera gustado que te dieran cuando empezaste tu camino de emprendimiento? O sea, ten muchos huevos, ¿sí? Estate listo para todo lo que venga y pues, o sea, arremangarse,
claro. O sea, aquí sí, o sea, se escucha muy innovador ser emprendedor, ¿no? O muy sexy, o tener tu startup y así. Pero requiere pues, de mucho trabajo. Entonces, sí es algo en lo que tienes que estar dispuesto a hacerlo. Ok, ok. Buenísimo, buenísimo. Pues, Itzia, ¿hay algo más que te gustaría agregar? Pues que a todos los que tengan una cosquillita adentro de querer crear un negocio, o sea, que identifiquen muy bien en qué etapa de su carrera lo hagan, porque cuando lo haces al principio no forzosamente tienes las tablas suficientes. Lo que yo diga también pues es totalmente irrelevante. Nunca te dejes frenar por un no o miles de nos. O sea, si tú tienes una clara convicción de que tu negocio o tu idea va a sobresalir, no dejes de seguir tratando. O sea, en el camino te vas a dar cuenta en dónde tienes que iterar y por qué. Pero entonces, pues o sea, irte con todo y no pararte por todos los nos que existen en el camino. Buenísimo, buenísimo. Pues a todo nuestro auditorio, muchas gracias por escucharnos. Itzia, fue un placer tenerte aquí con nosotros. Itzia Belaustegui-Goitia, no sé si lo dije bien, creo que sí. Súper bien, sí. Muchísimas gracias, Itzia, estuvo súper bueno. Los invitamos a que sigan a Trocker en sus redes sociales, que compren también en Troquero, que suban sus accesorios de moda, su ropa, y nos vemos a la próxima. Muchas gracias, Itzia. Exacto, que troqueen. Muchas gracias, Rafa. Bien, gracias, chao a todos.